Hola chicos, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, vamos a continuar viendo un poquito de historia del arte, continuar con el arte antiguo Egipto. En este caso vamos a ver lo que es pinturas y jeroglíficos. Vamos a separar para estudiar el arte egipcio en 3 videos, uno que hable sobre pinturas, otro que hable sobre escultura y uno un poquito más largo que va a hablar sobre arquitectura egipcia. En este video vamos a empezar a ver lo que es la primera parte de pintura que está relacionado con los jeroglíficos. La palabra jeroglífico proviene de las raíces griegas hieros, ¿sí? Y glifein, que significa grabar. Hieros significa sagrado. Si yo sumo las dos palabras, sería como que estamos grabando algo sagrado o escribiendo algo sagrado. La expresión egipcia para jeroglífico se translitera mediante 3 consonantes, o la combinación de consonantes, la M, la D, la W, la N, la T y la R. Son 2 palabras que se transcrita como Medunecher, significa palabra del dios. Los jeroglíficos, como ustedes han podido apreciar en la clase anterior o por ahí si han visto algo, van a poder encontrar que son especie de signos y cada signo tiene un sonido. De esa forma se puede llegar a armar una palabra o una idea mediante sonidos. El sistema jeroglífico es un sistema que está orientado a relatar hechizos o ensalmos, donde acompañan esos ensalmos al viaje que hace el alma del faraón hacia el más allá. Generalmente los jeroglíficos están dispuestos sobre piedra, algunos sobre madera, otros en papiro, pero la mayoría en piedras, tallados sobre obeliscos, sobre templos, o también adentro de las tumbas de algunos faraones y personas nobles que acompañaban al faraón. Este sistema de jeroglíficos se divide en 3 partes: fonogramas, como lo que estamos viendo acá, donde un signo equivale al sonido de la M. Acá tenemos otro signo donde equivale a un conjunto de consonantes pronunciadas a la vez, ¿sí? Los fonogramas son signos consonánticos, pueden ser simples, como en el caso que está acá, dobles, triple, incluso de 4 o más consonantes. Generalmente, para poder pronunciar este fonograma, se le debe agregar la letra E entre cada consonante. En este caso sería Jefer, ¿sí? Y en este caso sería Me, ¿sí? De esta forma, cuando los egipcios veían un signo, sabían cómo se debía pronunciar ese signo. Eso sería un fonograma. Un ideograma son signos que no corresponden a un sonido habitual, sino a una palabra. Por ejemplo, en este caso yo tengo una especie de cara y un palito. Esto significa rostro para los egipcios, ¿sí? La tercera clase de jeroglíficos que podemos encontrar son los determinantes. Son signos mudos que indican a qué familia conceptual pertenece esa palabra. En este caso, si ustedes pueden apreciar, tenemos unos signos muy parecidos, en el caso de este, con respecto al que está abajo, pero me cambia el último signo que acompaña ese ideograma. Acá tengo un papiro enrollado y acá tengo una persona sentada escribiendo. El mismo signo, utilizando un determinante, me va a decir que este signo significa escritura y este signo significa escriba. Entonces ahí tenemos los 3 grandes
conjuntos de jeroglíficos, los fonogramas, los ideogramas y también las determinantes. Como dije anteriormente, el jeroglífico se podía escribir sobre una piedra, se esculpía una piedra, como en el caso de la ilustración que tenemos acá, es un bajo relieve sobre una pared de un obelisco. También se podía escribir sobre madera, o en realidad se pintaba sobre una madera. Ellos hacían con una caña cortada la punta, hacían un cálamo y mediante tintas podían escribir en una madera. Eso se usaba también para escribir, por así decir, la historia o la vida del faraón arriba de la tapa del sarcófago, que generalmente era de madera. El sarcófago estaba recubierto por piedras y por planchas de oro, pero antes de entrar al cuerpo de la momia había una tapa, y esa tapa generalmente estaba escrita la vida del faraón en forma de jeroglífico. Acá vemos un trozo de una madera escrita con jeroglíficos. También se podía utilizar los jeroglíficos tallados en las piedras o en las paredes de yeso dentro de la tumba del faraón. O sea, una cosa es tallarlo arriba de una piedra, y otra cosa es tallarlo sobre una pared que ya tenga un revoque de yeso, donde le podían dar un sobrerelieve, no bajo relieve como acá, sino un sobrerelieve, para luego colorearlo. Las paredes de las tumbas con un soporte de yeso, ¿sí? También tenemos que los jeroglíficos, mediante los escribas, podían escribir sobre papel. Acá tenemos una muestra de lo que es un papiro, donde tiene una serie de signos más acotados, no tan parecidos a estos jeroglíficos. ¿Por qué? Porque escribir, por ejemplo, un texto sagrado en modo jeroglífico, tal cual lo escribían en piedra, iba a ocupar muchísimo espacio. En este caso, siguiendo el mismo concepto de jeroglífico, de fonogramas, de ideogramas y de determinantes, los escribas pudieron sintetizar las ideas y poder establecer una escritura más hierática para poder escribir en los papiros, ¿sí? Los escribas eran personas que generalmente, habían personas en el pueblo que a lo mejor no pertenecían a la realeza. Entonces, habían muchas personas que procuraban tener un buen nivel social, y a lo mejor eran pobres o gente que sus papás habían sido esclavos y demás. Entonces, los padres de esos niños procuraban que esos chicos estudiaran, ya sea lo que es la parte de escritura, aprender a leer y escribir, también a dibujar, pero los escribas eran personas muy humildes que podían aspirar a un cargo noble o real, más de escriba no podían ser. Entonces eran gente muy dedicada a desarrollar el sistema de escritura egipcio, y es por eso que lograron sintetizar un montón de ideogramas en una escritura mucho más simple como la escritura hierática. El escriba pertenecía a la corte del faraón, ¿sí? Y se consideraba luego una persona noble. Su oficio era muy importante. Los primeros signos jeroglíficos se encuentran, como vimos en el video pasado, en el pueblo de Abidos, entre Hieracómpolis y Bouto, había un pueblo que se llama Abidos. En ese pueblo se encontró un cementerio muy grande, y en ese cementerio aparecieron las primeras etiquetas con signos fonéticos que se consideran los primeros
jeroglíficos. Estamos hablando del año 3100 al 3400 a.C. Y los últimos jeroglíficos que se tienen referencia son del año 394 después de Cristo, o sea que han pasado prácticamente 4 milenios de escritura jeroglífica. Esos jeroglíficos se encontraron en una puerta tallada en piedra en homenaje al dios Isis en la época del emperador Adriano. O sea que estamos hablando prácticamente de 4 siglos de historia. Aquí, en este enlace de acá, les dejo alguna inquietud para que el que quiera saber más sobre los jeroglíficos, poder estudiarlo un poquito más en profundidad. Acá yo les dejo un enlace de la Universidad Cervantes, donde hay una tesis, una presentación, no es muy extenso, lo pueden leer y pueden aprovechar al máximo toda esta cuestión de los distintos tipos de jeroglífico y demás. Acá hay una cosa importante que yo quiero que veamos. ¿Vieron en este tipo de jeroglíficos que están como alineados en columnas verticales, ¿sí? Y en este de acá columnas horizontales? Significa que los egipcios tenían 2 formas de escribir y de leer, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, o también de arriba hacia abajo, también de izquierda a derecha. Ellos podían encolumnar y encasillar los jeroglíficos de acuerdo a sus necesidades. Después hay una serie de jeroglíficos que están como dentro de una cápsula. ¿Vieron lo que está acá? Esto es referente a un ideograma que habla sobre el nombre que tiene el faraón, el nombre de la persona que está enterrada en esa tumba, o también el nombre de la persona al cual le han erigido un obelisco o un templo. Entonces, cada vez que ustedes encuentren una cápsula con muchos jeroglíficos adentro en forma de ideograma, significa que ahí está el nombre de la persona que se la está homenajeando. Acá podemos apreciar la tumba de Tutankamón. Esto es una recreación, obviamente, donde uno puede visitar cómo están dispuestos los jeroglíficos, ¿sí?, sobre las paredes de la tumba, jeroglíficos acompañados por dibujos, en este caso del faraón y demás. En el centro de la sala funeraria está el sarcófago, que es de madera, como yo les decía, y luego va revestido por láminas de oro y piedra, que en este caso acá no están. Se puede ver a través de un vidrio el sarcófago del faraón. Podemos apreciar cómo los egipcios podían, a través de los jeroglíficos, explicar, como en el caso de esta pared que está a la izquierda, el viaje que hace el alma del faraón hacia su encuentro con Osiris, que es el juez, el dios que hace el juicio final sobre el faraón. Acá tenemos una grilla de 12 pasos, que son las 12 horas en que el alma del faraón transita hacia el más allá. Entonces está en esta pared relatado a través de jeroglíficos y dibujos el tránsito del alma del faraón hacia el encuentro con Osiris. También podemos encontrar, en lugar de pinturas, podemos encontrar bajorrelieves en piedras. Esto también pertenece a una tumba donde tenemos al faraón, a la persona que está enterrada junto con su señora. Fíjense en el detalle de los jeroglíficos mostrando el banquete
que se le celebra. Bien, como vimos recién, estos jeroglíficos representan un banquete, un homenaje hacia el difunto y a su señora, acompañando al alma del difunto hacia el más allá. No solamente podemos encontrar en las tumbas jeroglíficos, sino también, como ustedes pueden apreciar acá, habían esculturas y pinturas. Esas esculturas trataban de representar al difunto, y en este caso también escultura, en este caso de su hijo. ¿Sí? Acá tenemos al difunto, también en escultura, la tenemos a su mujer, esculpida en un jeroglífico, y una escultura más chica del hijo de ese difunto. También los jeroglíficos los podemos encontrar en las columnas de los templos. Los jeroglíficos, como pueden apreciar acá, estaban dedicados a un faraón, hacia un dios. Acá hay jeroglíficos encapsulados que hablan sobre que esta columna pertenece o es homenajeado una persona de la realeza. Los jeroglíficos están esculpidos en las columnas. No solamente se esculpían en las tumbas, sino también en los templos. ¿Sí? Escritura sagrada, en salmos hacia los dioses y demás. Aquí tenemos un fragmento de la tapa del sarcófago de Tutankamón, que está hecha en madera, pintado sobre él los jeroglíficos. Podemos apreciar la disposición geométrica donde están ordenados esos jeroglíficos. ¿Sí? Fíjense que prácticamente simétricos. Si yo trazo un eje en este sector, vamos a encontrar una simetría total en ese sarcófago. Fíjense cómo ellos van colocando los signos, los ideogramas o los fonogramas en un orden que se refleja también en mantener ese orden en la lucha contra el caos. También, como dijimos anteriormente, los jeroglíficos podían estar escritos sobre papel, en este caso papiro, a través de los escribas, y también esta escritura hierática de síntesis de jeroglífico también se la puede encontrar en las paredes de algunas tumbas o de algunos templos. Vamos a seguir viendo un poquito más. Vamos a entrar un poquito más de lleno a la parte de pintura egipcia. Las pinturas, como dijimos, podemos encontrar la mayor cantidad de pinturas dentro de las tumbas de los faraones. El faraón, como vimos anteriormente, era un ser divino. Era un rey Dios que trataba de llevar el orden y luchar contra el caos, como vimos en el video anterior. Ese orden lo tenía que llevar sí o sí el faraón, pero, como vimos anteriormente también, había un desorden, como la muerte, donde el faraón no la podía evitar. Y en esa lucha contra la muerte, el faraón preparaba durante su vida ese camino hacia el más allá. Esa ascensión del faraón al cielo va a permitir que durante su reinado miles y miles de personas trabajen para su muerte. En este caso ustedes pueden apreciar dibujos de la tumba de Tutankamón. Aquí está Tutankamón, donde es recibido por Osiris, ¿sí? Luego de su viaje hacia el más allá. En la misma pared podemos encontrar los jeroglíficos que van describiendo ese viaje, esa trayectoria, y también el encuentro en el más allá con los dioses, donde el alma descansa en paz. La construcción de las tumbas, como dijimos anteriormente, era durante la vida del faraón y se construía para la eternidad. Defender al cuerpo de la destrucción total era el sentido de esas pirámides o de esas tumbas. No solamente habían pirámides, sino que habían mastabas y habían sepulcros por debajo de la montaña, o también sepulcros tallados dentro de la montaña.
el alma del faraón debía ser salvada. ¿Y cómo se salvaba? Primero, momificando su cuerpo, luego colocándolo en un sarcófago, tercero, colocando mediante jeroglíficos la vida en historia del faraón, acompañados con pinturas, esculturas que representaban al faraón en vida, y a su vez todo esto dentro de un gran sepulcro, como en el caso de las pirámides. Aquí podemos apreciar la pintura egipcia dentro de las tumbas. Fíjense en el detalle de los colores, el manejo del color, el manejo del fondo, ¿sí? Estas pinturas proporcionan compañía al alma. En un principio los faraones eran enterrados con su séquito, o sea, todas las personas que acompañaban al faraón durante la vida, ya sea esclavos o también sacerdotes y demás, moría el faraón y a esas personas las mataban para que pudiese acompañar el alma del faraón hacia el más allá. Este es un hecho totalmente horrendo y llevaba muchas muertes junto con la muerte del faraón. Por eso los egipcios empezaron a acompañar al alma del faraón mediante el arte, en este caso los jeroglíficos y la pintura, y ahí donde aparece la necesidad de un buen arte para que ese viaje del alma del faraón hacia el más allá sea en absoluta compañía. En estas pinturas podemos apreciar que los egipcios buscan la perfección en las representaciones, formas claras y perpetuas. Acá tenemos un fragmento de una pintura encontrada en la tumba de Nebamun. Este fragmento de pintura se puede apreciar a simple vista un jardín. Vendría siendo cuando el alma ya llega al paraíso y de acuerdo a los gustos del difunto, se le prepara un paraíso a su medida, por así decir, ¿no? Aquí tenemos un estanque de agua con peces y plantas acuáticas visto desde arriba, también los árboles y frutales que tiene ese jardín, y acá tenemos al dios Osiris preparándole un banquete al difunto. También podemos apreciar que los peces están dibujados todos de perfil. Si yo miro el estanque desde arriba no los voy a ver así, al igual que las plantas no las voy a ver así si yo la miro desde arriba. Inclusive fíjense que si yo estoy mirando el estanque desde arriba, los árboles están vistos de frente. ¿Qué quiere decir eso? Que a los egipcios no les interesaba mostrar la perspectiva de una vista de un lago, sino representar el objeto tal cual es, en una forma clara y que se comprenda. El estilo egipcio necesita del orden y hay unas ciertas leyes en el dibujo que se tenían que respetar. Es por eso que en casi todas las tumbas vamos a encontrar la misma forma de dibujar. No hay una importancia sobre la perspectiva, sino que usando distintos tipos de plano, habría que dibujar, ellos tenían que dibujar el elemento lo más claro posible. Es muy difícil dibujar un árbol visto desde arriba y que la persona que mire esa pintura también comprenda que es un árbol visto desde arriba. Es mucho más fácil dibujar un árbol de frente, un pez de perfil, un pato de perfil, una planta también de frente. Entonces, eso es una de las características más importantes de la pintura egipcia. Formas claras y perpetuas. Los aspectos más característicos de ese elemento. Acá podemos ver y apreciar el tronco, las ramas, con los frutos, ¿sí? La simpleza en el trazo para dibujar un pez y distinguir qué tipo de pez es inclusivamente. Ellos
eran especialistas en dibujar los detalles de los elementos naturales con mucha exactitud. Quiere decir que ellos observaban y miraban cómo es el elemento a dibujar y de una forma ordenada y clara lo llevaban a la pintura. Acá tenemos esta ilustración, pertenece a un fragmento de la tumba de Nuhotep, donde hay en una acacia, en un árbol de acacia, una serie de pájaros. Fíjense los detalles de esas aves, los picos, los colores, la forma de las plumas. Significan que los artistas que pintaron estas ilustraciones, estas aves, conocían muy bien al ave, se habían detenido para observarla y luego llevarla a la pintura, y la habían dibujado sobre una planta de acacia. El alcacio o la planta de acacia tiene una madera muy dura. Esa madera es muy perenne y se la compara con la resurrección o la vida eterna. Al ser tan dura la madera, se la comparaba con eso. Dentro de las tumbas de los egipcios hay muchos árboles dibujados y son de acacia. A su vez, el acacia larga un fruto verde que es medicinal y cura bastantes enfermedades. Todo eso los egipcios lo podían observar en la naturaleza y llevarlos a los murales de las tumbas. ¿Qué pasa con la figura humana? Cuando pintan la figura humana, también lo hacen como con los animales en distintos planos. Hay una ley de frontalidad que se llama. La figura humana, si ustedes pueden apreciar en este dibujo, vamos a tener que el rostro del faraón o de la persona es dibujado de perfil, ¿sí? El torso está de frente, los brazos de perfil junto con los pies. Si ustedes pueden apreciar, hay un pie hacia adelante y otro hacia atrás, que sería el paso hacia el más allá. Ahora bien, este tipo de dibujo, donde la persona está totalmente contorsionada, no es porque en realidad los egipcios caminaban así, sino que era mucho más fácil dibujar a una persona. Si yo les pido a uno de ustedes que dibujen el rostro de una persona, es mucho más fácil dibujar el perfil de una cabeza humana que dibujarlo de frente. Es mucho más fácil dibujar el torso de frente que no de perfil. Es mucho más fácil dibujar los brazos de perfil caminando que dibujarlo de frente a los pies. Entonces quiere decir que ellos no se preocupaban por la perspectiva, por el escorzo del dibujo, sino que ellos trataban de representar la figura humana que se vea lo más claramente posible. También podemos apreciar que el ojo está de frente. Es mucho más fácil dibujar un ojo de frente que de perfil. Tanto el ojo como el corazón es lo más importante del hombre, y en la figura humana representa el alma y el corazón que siga viviendo, y es por eso que se lo dibujaba de frente. Un ojo de frente representa el alma del difunto, y en el pecho está el corazón para que siga latiendo. Eso es la ley de frontalidad que se puede apreciar en los dibujos de los egipcios. Muchas veces uno dice que cuando quiere conocer a una persona necesita mirar a los ojos, porque los ojos son el reflejo del alma. Los egipcios, como eran observadores, ellos también pensaban que a través de los ojos se podía ver el alma de una persona y la forma que era esa persona, si era buena, si era mala. Y de esa forma todos esos conceptos los colocaron en la pintura. Bien, continuando entonces con el arte egipcio y la pintura de figuras humanas, podemos encontrar que, como dije anteriormente, en las tumbas se escribía la vida del faraón. Se escribía como en forma de historieta.
ubicando los jeroglíficos y las pinturas en una forma muy ordenada, en base a una retícula. Los pintores iban colocando cada uno de los elementos para poder ocupar la mayor cantidad de espacio posible y a su vez dar un orden en esa historia escrita en las paredes. Fíjense que cada elemento ubicado en un lugar está como puesto a propósito, no es algo espontáneo donde yo dibujo de pronto lo que me parece y tratar de ocupar el espacio así porque sí, no. Los egipcios tenían como ley ubicar dentro de una retícula los elementos para generar un orden. Todos los pintores, desde los primeros milenios hasta los últimos años de la civilización egipcia, pintaban igual. Quiere decir que habían maestros que habían establecido las leyes de cómo se debía pintar dentro de una tumba o dibujar arriba de un papel, cómo se debía dibujar la figura humana, cómo se debía dibujar los animales, los planos de cada uno de los elementos naturales, cómo se debía disponer el orden de los jeroglíficos, de los ideogramas y los fonogramas, y ese orden aplicado en algunas leyes que había que respetar a la hora de dibujarlos, se refleja en el estilo egipcio. Ellos, en lo posible, nunca trataron de romper esas normas para dibujar, al contrario, las iban perfeccionando. Y es así como el estilo egipcio, ya sea con las primeras pinturas del año 3100 a.C. hasta las últimas pinturas y jeroglíficos del año 400 después de Cristo, o sea, casi 4000 años de civilización, los egipcios pudieron mantener su estilo. Hay alguno o que otro faraón que pudo viajar hacia la Mesopotamia y ver otros estilos artísticos y traer como ideas nuevas hacia Egipto y poder reflejar esas ideas nuevas traídas de otros lados en sus tumbas. Existió, por ejemplo, el faraón Amón, que él hizo, por así decir, rompió un poco las leyes de la pintura egipcia, pero ya su sucesor, que fue Tutankamón, volvió de nuevo al orden establecido por los primeros maestros pintores del arte egipcio. Es importante esto porque le da identidad a una civilización. Una civilización, cuando tiene sus leyes establecidas, sus normas, lleva a un orden, y ese orden es el estilo con que esa nación vive. Sin más decir que es la lucha entre el orden y el caos, como siempre. Vamos a ver un pequeño videíto que nos va a permitir ilustrar todo esto que hemos estado hablando sobre la pintura egipcia. Después de enyesar los muros, los decoradores se ponían manos a la obra. Los asistentes dibujaban los perfiles básicos de los jeroglíficos en ocre rojo. Utilizaban motivos extraídos de libros de patrones. Un visir mantenía al faraón informado sobre los progresos de la obra. Una vez acabado el trabajo del asistente de decoración, el maestro llegaba para corregir y finalizar la tarea. Aquí en la cabeza de Horus contemplamos un detalle muy curioso. Podemos distinguir la corrección del maestro. Más abajo no nos encontramos con más trazados de rojo, lo cual indica que los asistentes no se preocupaban por estos detalles. Todos los detalles del muro tenían que ser perfectos. Era como una especie de código de teletransportación para que el faraón pudiese atravesar de esta vida a la siguiente. Las tumbas estaban colmadas con descripciones del submundo. De hecho, en su forma y estructura parecían rendirle tributo a este. Prácticamente todas las tumbas del Valle de los Reyes están inacabadas, ya que las labores de construcción cesaban con la muerte del rey. Una excepción a esta regla es el sepulcro de Seti I.
fue descubierto por el cazador de tesoros más famoso de todos los tiempos, Giovanni Battista Belzoni, quien en 1817 tuvo la suerte de dar con la tumba más larga y profunda de todas. Según Belzoni, el día del descubrimiento fue el día más feliz de su vida, pero este no resultó ser nada fácil. Una vez dentro, el aventurero se dio cuenta de que las cámaras principales estaban ocultas tras un muro falso, y frente a este había un pozo de 3 metros de profundidad. Al entrar, se dio cuenta de que la parte trasera estaba bloqueada, pero también se percató de la existencia del agujero por el que habían entrado los antiguos ladrones de tumbas. Una vez descubierta la entrada secreta, Belzoni se puso a explorar una de las tumbas más grandes que jamás se han hallado. La tumba está llena de cámaras monumentales, con pilonos enormes tallados en la propia roca. Solo se encuentran en estas cámaras. En las demás, queda mucho espacio libre en las paredes. Los ayudantes del faraón momificaban su cuerpo para preservarlo durante la eternidad. Se le tendía dentro de una serie de féretros antes de ser depositado dentro del sarcófago. El sarcófago, con todos los féretros dentro, podía llegar a pesar 10 toneladas. La cámara más baja de todas, que está a cientos de metros bajo tierra, es la cámara mortuoria del faraón. Estamos dentro de la cámara funeraria de Seti I, que es realmente como una especie de sarcófago gigante. Tiene una tapa que representa el cielo estrellado y unos laterales que describen el viaje del dios del sol a través del submundo. En los dos extremos tenemos a la diosa protectora que también encontramos en el sarcófago. Este era el lugar de descanso final del faraón, perfectamente sellado dentro de su sarcófago y rodeado de sus posesiones más valiosas. Los sacerdotes y el cortejo fúnebre se encargaban de sellar la sala. Pero los trabajadores que la habían construido siempre sabrían dónde estaba escondida cada tumba. Bien, bueno, ahí tenemos una muestra de lo que era llevar a la tumba a un faraón. Todo lo que se preparaba, todo lo que acontecía alrededor de este faraón que iba a morir, toda una vida preparando su tumba para que el faraón pudiese vivir en el más allá. Vamos a continuar viendo un poquito más sobre las tumbas de algunos faraones. Acá tenemos una pintura de la tumba del faraón Nuhotep, donde se puede apreciar la vida de ese faraón. Acá tenemos al faraón cazando algunas aves con una especie de boomerang. A este faraón le gustaba la caza, la pesca, entonces todas las cosas que él le gustaba en vida fueron dispuestas en un mural en su tumba. También podemos ver acá cómo caza el faraón algunas aves acuáticas y también al faraón pescando con un arpón, ¿sí?, arriba de un barco, de una barcaza. Fíjense cómo los egipcios no les resulta, no les llama la atención dibujar con perspectiva, sino que está el barco, la barcaza dispuestas sobre el nivel del agua, los peces, como vimos anteriormente, de una forma dibujada en una forma de perfil, algunos animales, y también podemos apreciar cómo en vida el faraón utilizaba a algunos esclavos para poder construir su tumba, y en este caso refleja un dato curioso donde uno de los pescadores que acompaña al faraón por un accidente común nomás se cae al agua y como que es pescado por los demás compañeros de la pesca. Todo esto se podía apreciar en la tumba del faraón. Fíjense en el manejo del color, cómo iban trabajando los distintos planos. Los hombres eran pintados de color moreno, las mujeres con una piel un poquito más clara. Si el faraón
era alguien, sí, perdón, si la persona al que pintaban estaba en un tamaño mucho más grande, significa que es una persona importante, en este caso el faraón, acá está el faraón, su señora y sus hijos, ¿sí? Si la persona estaba dibujada mucho más grande, significa que era una persona importante, un faraón, un noble o demás, ¿sí? Si podemos seguir mirando un poquito más, vamos a encontrar este dibujo. Este dibujo pertenece a un papiro encontrado en una de las tumbas, y vamos con ello a desarrollar el trabajo práctico que les tengo preparado, donde ustedes pueden descargar esta imagen desde el PowerPoint que les voy a dejar acompañando este video. Ustedes deben investigar el nombre de esta pintura, en qué lugar de Egipto fue hallada, cuál es el mensaje o la interpretación que tiene esta pintura, qué tipos de jeroglíficos se encuentran en ella. Se acuerdan que habíamos visto que habían 3 clases de jeroglíficos, y nombrar, esto es lo más importante, nombrar 4 características de esta obra que representan el estilo egipcio en la pintura. ¿Sí? Nosotros vimos la pintura egipcia con distintas leyes que los maestros egipcios habían determinado. Ustedes tienen que nombrar al menos 4 características de estas leyes de pintura que utilizaban los egipcios y por lo tanto representan el estilo egipcio en pintura. Recuerden que tienen que buscar e investigar cómo se llama esta pintura y qué mensaje refleja. Bien, cualquier inquietud me hacen un comentario vía WhatsApp para los alumnos del Bachi, en el grupo de WhatsApp que tenemos, y para los alumnos de Santa María lo hacemos a través de Classroom. Cualquier inquietud me avisan y quedo a disposición de ustedes.